9 de cada 10 son mujeres. Desde los 9 años ya empezaron con conductas de riesgo. Y en las mujeres es con la necesidad de verse delgadas. Y antes yo ya veía muchos casos de trastornos. Ahora es casi el 90% de mi consulta. Me duele muchísimo decirlo, pero también nacieron cuando esa persona hizo su primera dieta o su 10ª dieta con una nutrióloga. De todos los trastornos psiquiátricos, la anorexia es la más letal. Eres suficiente. Seas quien seas, como seas, del tamaño, color o estatura que tengas, tú eres suficiente. D'Europe presenta. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Connecting Docs, realmente con un tema muy interesante. Karen Betech, ¿cómo estás, doctora? Es nutrióloga y tiene estudios en ciencia de los alimentos. Correcto, nutrición y ciencia de los alimentos. Karen, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Fran, gracias por invitarme. No, gracias por estar aquí, de verdad, gracias por tu tiempo. Ella es una mega experta en el tema que vamos a platicar hoy, que tiene que ver con trastornos de la alimentación. Es un tema que no ha dejado de estar en boga desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y sobre todo, cuando los, hijos empiezan a ser adolescentes, ya empezamos a preocuparnos sobre este tema porque cada vez, estas dismorfias que se generan en los pacientes o en los hijos pueden ir mellando la salud mental de los pacientes y va increciendo, ¿no? Completamente. Y como bien dices, ya tiene mucho tiempo en boga, tiene mucho tiempo que ya podemos hablar abiertamente del tema, ya lo podemos estudiar más, ya no es un tabú, ya no es solamente come poquito, no quiere comer, come mucho, se esconde, ya se puede hablar con más apertura. Okey. Y, como bien dices también, cuando nuestros hijos se vuelven adolescentes y empiezan a darse cuenta de su cuerpo y de cuánto comen y de qué tamaño están, antes de esa adolescencia, pues no se les ocurría voltearse a ver o mejorar su cuerpo hasta que alguien o algo los hace sentirse como muy conscientes de su forma, de su cuerpo. Y ese algo y ese alguien puede ser muchos factores, puede ser en casa, puede ser en la escuela, puede ser en la publicidad, en las redes sociales, pero puede ser también en esa cultura que desde la abuela, la tatarabuela, la historia, el contexto en el que vivimos, ha reforzado, no fortalece, ha reforzado que todos tenemos que ser de un tamaño exacto. A ver, pues, a ver, me encanta que hayas empezado así de fuerte, duro y a la cabeza. A ver, ¿qué son los trastornos de alimentación? ¿Cómo se definen? Ok. Mm, Principalmente, un trastorno de la conducta alimentaria está catalogado como un conjunto de factores, ¿no? Que tiene una persona. Es un trastorno psiquiátrico, tiene que ver con factores psiquiátricos, psicológicos, emocionales y neurológicos, pero se expresa en la forma de comer, ¿sí? En el que la forma de comer está guiada por ideas, por percepciones, por conductas que te llevan a querer cambiar algo en ti que no te está gustando. Okey, es una manera de controlar algo que no puedes controlar. Sí, la base, el origen muchas veces viene de una necesidad intensa por controlar lo único que puedes controlar, que es cuánto comes o dejas de comer. Todo lo demás no lo puedes controlar. Entonces, no es casualidad que en algunos casos se les está moviendo el piso, ya sea por el paso a la adolescencia o el paso a la adultez o el divorcio de los papás o la muerte de un ser querido o un trauma fuerte emocional, que entonces cualquiera de esos o cualquier otro puede ser el detonador, ¿sí? Pero en el fondo sí es un trastorno de origen psiquiátrico. Claro, claro. Entonces, sabiendo esto, Karen, ¿cuáles serían los trastornos más frecuentes, no? Los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes. Los más conocidos son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Okey. Pero está el ARFID, está el
el trastorno evitativo, ¿no? O sea, hay otros más, pica, que es comer cosas que no son comestibles, la selectividad alimentaria, conductas que son de riesgo, pero no obedecen a un trastorno de la conducta alimentaria, solamente tienen algunas conductas, pero sí, los más conocidos y los más estudiados son Okey. estos 3. Y estos pueden estar, o sea, pueden estar mezclados, ¿no? O sea, Sí, puedes tener un poquito de todo. sí, pueden, más que nada pueden brincar de uno a otro, ¿sí? O sea, sí hemos llegado a bueno, yo he llegado a ver algunas pacientes, una en particular, que tenía periodos de anorexia y periodos de bulimia, Okey, ¿sí? O otras que tienen periodos de anorexia y periodos de trastorno por atracón, okey. eh, o que empezaron en la anorexia y terminaron en la bulimia. Y normalmente, ¿cuáles, según la literatura, cuáles son la edad de inicio? Cuándo sí estamos hablando de cada siento que cada vez es antes, ¿no? Este Es sí es más temprano. traumático, porque más que la literatura, es lo que vamos viendo en consulta, que niñas desde los 9 años ya empezaron con conductas de riesgo, ¿Cuáles son esas conductas de riesgo? ayunos prolongados en el sentido de compensar, ¿no? O sea, si me comí una dona, o me comí una pizza, o me comí algo que no debería de comer, no ceno, o no desayuno. Y eso ya se vuelve muy recurrente, y entonces eso ya empieza a afectar su desarrollo, su crecimiento, su capacidad, su energía, los pensamientos alrededor de la comida que ya la están invadiendo, los pensamientos alrededor de su cuerpo, de no ser suficiente, de no verse bonita, de no estar lo suficientemente delgada. Y para una niña que empieza o que debuta con conductas de riesgo a los 9, quiere decir que ya desde los 6 años Lo lleva pensando. lo lleva pensando, o lo lleva absorbiendo, 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 y un día lo echa a andar. ¿Y es algo multidisciplinario? O sea, Totalmente. no sé decir no, multifactorial es lo que quiero decir. O sea, no es algo que necesariamente sea algún, trastorno de ansiedad per se, sino que sea ambiental, que la mamá le esté diciendo, o que vea a la mamá haciendo mucho ejercicio y que diga: "Hijo, ¿yo por qué no estoy haciendo ese ejercicio?". ¿Qué opinas de eso? Absolutamente multifactorial, porque nadie se enferma por culpa solamente de ver a la mamá haciendo ejercicio, Claro. o solamente porque la prima le dijo que no engorde, ¿sí? Es como una suma que se va construyendo todo en el psique de esa persona, porque, ¿por qué a una hermana le dio y a la otra no? O al revés, porque en una familia varios hijos están presentando diferentes trastornos, ya sea de la alimentación o de otro tipo, Claro, sí, ¿sí? ¿no? Trastorno de salud mental. Sí, es multifactorial, y también, qué bueno que lo mencionas, viene combinado con otras comorbilidades también psiquiátricas. Puede venir muy comúnmente viene acompañado de trastorno de ansiedad generalizada, o de trastorno obsesivo compulsivo, o de los 2, y se caracteriza por tener un pensamiento muy, rígido, no hay flexibilidad mental. Entonces, si no comí lo que tenía que comer, si comí tantito diferente o tantito de más, Se castigan. me tengo que castigar. Ese es el pensamiento del trastorno. Y también te sorprenderías cuando yo te empiece a decir cuáles son las conductas de riesgo, te vas a sorprender de que vas a decir: "Ay, espérate, yo también lo he hecho", Sí, ¿sí? sí, 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 qué lamentable, la verdad. A ver, platícanos de esas conductas de riesgo. Por ejemplo, no cenar porque comiste un poquito de más o mucho. Sí, a ver, yo ahorita de venida lo pensé, dije: "Hijo, no, comí mucho, me eché unas papas de más, no voy a cenar". No tienes que castigarte y no tienes que compensar. Sí, comiste unas papas de más, a lo mejor estaban muy ricas, a lo Muy. mejor tenías mucha hambre, a lo mejor no habías desayunado lo suficiente, a lo mejor cualquier cantidad de factores, pero no por eso tienes que no cenar. Tú tienes que cenar de todas maneras, o necesitas recibir energía de todas maneras. Claro. Obviamente, en la cena vas a procurar que regreses a tu estilo de vida saludable, pero si te volviste a salir de la rayita, no tienes que ir y pagarlo con ejercicio extenuante, Vigoréxico. vigoréxico.
ni tienes que ganarte la comida porque ya hiciste suficiente ejercicio, ¿sabes? Sí, no, la comida no es algo de recompensa y castigo. La comida Exacto, es, ¿no? la comida es. Y ahí entramos a otro tema, el la enorme discusión de que si hay comida buena o comida mala, y que hay quien dice que no hay comida mala, y hay gente que dice: "¿Cómo no va a haber comida mala? O sea, no me puedes decir que me puedo empachar de tecolotes todos los días", ¿no? Claro. A ver, no estoy de acuerdo en que te puedas comer siempre una cantidad excesiva de comida frita y salada con muchísimas calorías, no está bien comer así, pero tampoco está bien catalogar a la comida como basura, como chatarra, como porquerías, ¿sí? Claro, sí, hay Hay que de tener mayor y sentido común, ¿no? exacto. Hay mayor y mejor, menor y mayor calidad nutricional, pero eso no es lo único importante a la hora de comer. Claro, totalmente de acuerdo. La verdad es que, entre más jóvenes somos, menor capacidad de análisis tenemos de justamente analizar y categorizar los alimentos y lo que comemos, y simplemente o sea, decimos: "Esto se evita", ¿no? Esto no lo vamos a comer porque tiene muchas calorías Y lo tachas. y lo tachas. Y si un día te lo comiste y vienes de un pensamiento rígido, a ver, si yo me como, no sé, unos corn pops, ¿no? Que son no puedo decir marcas. Okey, No, sí, me como aquí un sí se puede. cereal para desayuno endulzado, con bolitas de maíz infladas, Amarillas. amarillas. No, entonces me como un cereal y digo: "Pues sí, esto no es lo más nutritivo que me puedo cenar ahorita", y ya, ahí para mi cerebro, pero qué rico estuvo, y ya. Pero si mi pensamiento es rígido y digo: "No, no, no, o sea, ya comí muy mal. Mañana tengo que pararme a las 6 de la mañana, correr un maratón, hacer todo perfecto, comer perfecto, equilibrado, sano, completo, inocuo", y todo lo que me enseñaron en la carrera de nutrición, pues, lo que va a pasar es que al siguiente día, cuando no logre hacer ese nivel de perfección, Claro. voy a decir: "No, pues ya, otra vez la metí la pata". Entonces, ¿qué hago? Pues me sigo. Entonces, voy a desayunar otra vez, no sé, Unas donitas. unas donitas, un refresco. Digo, jamás se me antojaría desayunar eso, pero bueno, es válido para quien así lo haga. Y entonces ya me sigo, ¿por qué? Porque es blanco o negro. Claro. Sí. Y en cambio, en un pensamiento flexible es, me levanto al otro día, empiezo con mi rutina, como todos los días, trato de desayunar lo que normalmente a mí me gusta y me satisface y me nutre y me sabe rico, ¿sí? Cada quien tendrá su platillo, y mi colación a media mañana, y a la hora de la comida, una comida suficiente, y ya sigo adelante con mi vida. Así sería una Lo ideal. alimentación, intuitiva. Exacto, intuitiva, sostenible, consciente, continua, ¿no? Todo Humana. eso. Sí, totalmente, porque, veo, y justo veo que los niños, y más las niñas, me parece, tú eres la experta aquí, pero más las niñas son las que nos castigamos con la comida, con nuestro cuerpo, con lo que vemos en el espejo, ¿no? No, sí, Veo que los niños también ahora se empiezan a preocupar mucho sobre sí, su cuerpo desde claro. también muy jóvenes. Ujú. Y, ¿qué opinas de eso? Okey, la estadística es, de todos los casos que hay de trastornos de la conducta alimentaria, 9 de cada 10 son mujeres, y uno ¿Por qué de nos cada hacemos 10 eso? ¿Por es qué nos hombre. hacemos eso? Sí. Ahora, ahí no solamente es que sea más frecuente en las mujeres, sino que también se ha detectado con mayor frecuencia, porque las mujeres, a lo mejor se acercan más a una consulta de psicóloga, una consulta de nutrióloga, una consulta psiquiátrica, y los hombres no lo tienen permitido, También. ¿sí? Entonces, hay como 2 cosas. Una, que sí hay una mayor frecuencia en las mujeres, y 2, que los hombres no están muy acostumbrados a normalizar ir a terapia o ir con una nutrióloga en caso de detectar que están teniendo conductas no sanas con respecto a su cuerpo. Claro, y también las mujeres tenemos, no me juzguen, pero siento que tenemos más responsabilidad en nuestra salud, ¿no? O sea, lo veo con mi esposo, ¿no? Em,
si no hubiera sido por mí, no le hubiera hecho un ultrasonido hepático y nos hubiéramos dado cuenta que tiene pólipos en la vesícula, Okey. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo lo vi gordis y dije: "Pues, ¿por qué no? ¿Y si no? Y si sí tiene vesícula, piedras y Ujú. justo, ¿no? No eran litos, pero son pólipos". Entonces, Creo sí, que sí hablas de estás hablando de cultura de prevención y además de salud. Si tú te dedicas a la salud, pues vas a prender algunas alertas y vas a buscar a tiempo para encontrar a tiempo lo que puedes prevenir, totalmente. ¿no? Y a lo mejor ahí tiene que ver con que eres mujer, o tiene que ver con que eres médico, o tiene que ver con que estás entrenada más hacia vamos a cuidar la salud, Exacto, ¿no? exacto. Habría que ver qué tanto, en la perspectiva de género influye. No en la perspectiva, qué tanto el hecho de ser hombre y estar educado en la cultura en la que estamos educados, hace que un hombre no le ponga tanta atención a su salud, ¿o sí? ¿No? Ahí habría Y sería cada una vez más, la hipótesis verdad es que veo, interesante. a mis sobrinos y veo que los jóvenes toman menos, comen menos, hacen más ejercicio, cuidan más su salud, cuidan más su cuerpo, no sé si ¿Qué su salud, edades tienen tus ¿no? sobrinos? Desde 14 a 25 años. Exacto. En esa edad hay como un fenómeno, que no es nuevo tampoco, en el que, de pronto se dan cuenta de que ya están más musculosos porque Pues así es la la genética, ajá. ¿no? Se crecieron, se volvieron adolescentes, desarrollaron músculos sin hacer nada, no todos, también no todos, pero entonces dicen: vamos al gimnasio". Hay una presión social muy fuerte, esta cultura del gym bro, ¿no? Que se ve en el espejo y a ver acá y me tengo que ver súper musculoso. Y ahí a los hombres, generalmente, no diré que es una estadística, pero generalmente los que llegan a presentar un trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver con esa necesidad de verse musculosos y marcados. Okey. ¿Sí? Y en las mujeres es con la necesidad de verse delgadas, y ahora ya no es suficiente estar delgada, también tienen que estar marcadas. Ay, no, qué Entonces, cansado. es muy cansado, Sí, qué es muy cansado. cansado todo lo que tenemos que hacer para ser Sí, suficientes. sí, la verdad es que es un tema en el que les prometo que no me voy a meter porque saben cómo soy. Ahora sí hay que sí, ya saben cómo soy, para qué me invitan. Pero sí, es un tema que a mí me hace muchísimo ruido, de cómo las mujeres hemos, ya, lo voy a decir, pues, tenido que estar a la altura de los estándares femeninos de la época, ¿no? Continuamente desde hace, no voy a decir miles, pero sí cientos y cientos de años, Sí, ¿no? y no En terminan. 1400 y no terminará. Y También cada es vez que hay se la realidad, ¿no? se van sumando más, Se van ¿no? sumando más. Yo siento que los 2000 teníamos que tener un cuerpo muy, muy flaco, ¿no? Estas anoréxicas que estaban en la pasarela, y siento que ya habíamos logrado pasar esa anorexia, pero siento que otra vez Sí. volvemos a tener este cuerpo, esta necesidad de tener un cuerpo, como bien dices, flaquísimas, pero ahora con unos, o sea, así mamadísimas, ¿no? Sí, y también quiero hacer un paréntesis a favor, o sea, hacer un call out para estas personas que son muy delgadas, pero no tienen un trastorno, y ni Sí, tienen claro. anorexia ni nada, simplemente son muy delgadas y así nacieron y así su cuerpo, ¿no? Delicioso. Pues no siempre, les cuesta mucho trabajo porque al primer, no sé, una gripa o una clasecita de ejercicio se me debilitan muchísimo. Claro, No la pasan tan bien, que sí son muy aplaudidas, porque todo el mundo dice: "Qué rico es comer sin engordar", pero de veras no tienes idea lo difícil que es para alguien que no logra subir a un peso porque, a ver, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que necesitamos tener un peso lo suficientemente, eficiente como para, perdón, como para estar en las mejores o las condiciones más óptimas de salud. claro. No de delgadez, ni de tallas. Músculos, sí, sí, sí. Aquí no estamos hablando de músculos, ni de ausencia de grasa, estamos hablando de lo que es saludable. Exacto. ¿Y qué es saludable? Pues cada persona tendrá su nivel de saludable, ¿sí? Claro, A lo claro. mejor para mí estar en tal peso, con tal composición corporal, ese es mi punto saludable, pero eso incluye que
tenga energía para moverme, para hacer ejercicio, para trabajar, que pueda descansar tranquilamente, que no me desmaye a cada rato, que no me maree. Y en la anorexia y en la bulimia y en cualquier trastorno de este tipo, nos fijamos también, sobre todo en la clínica, ¿sí? A lo mejor estás en un normopeso, estás en el rango de peso para tu edad y estatura, pero no estás menstruando y tienes 19 o 20 años, pero se te está cayendo el pelo, las uñas, la piel, no te puedes concentrar, estás todo el tiempo sudando en la noche, con frío en el día, estás empezando a tener vellitos por todos lados, no estás pudiendo regular tus niveles de apetito, ¿sabes? O sea, hay como muchos otros datos y signos que nos pueden indicar que tu alimentación no está logrando cubrir tus necesidades, no solo de energía, sino de nutrimento para tu fisiología, para funcionar. A ver, me encanta que hayas dicho eso porque ya nos regresaste al track, porque ya nos habíamos volado. A ver, me encanta. Las 3 que mencionas es anorexia nerviosa, bulimia y atracones. Correcto. Hablemos de anorexia nerviosa. ¿Qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa también tiene varios factores. El más importante es la dismorfia, ¿sí? Es no comer suficiente, no tener una ingesta suficiente de alimento debido a una dismorfia corporal, en donde ella se ve de un tamaño que no tiene, ella siente y te dice, es que subí de peso porque comí papas, ¿sí? Y no subió de peso. La mides, la subes en la báscula en peso ciego, no lo puede ver, no subió de peso. Pero porque ella se comió esa comida, ella ya se está imaginando que subió de Sí, peso. lo peor, ¿no? Entonces, baja su ingesta, ¿sí? Es un trastorno donde llevan a cabo conductas de restricción o a veces de purga para bajar de peso porque se sienten en un cuerpo muy grande, lo estén o no. Sí, no tiene nada que ver la talla, ¿no? En lo No, que ellas viven. sí, y hay anorexia en personas que no están bajas de peso. ¿Cómo? Sí, O sea, puedes tener, a ver, sí, platícame. puedes estar en un peso normal dentro del rango o inclusive en un peso mayor al que tenías normalmente y estar restringiendo tu comida en demasiado, en niveles en los que no cubres con tu ingesta mínima indispensable, porque crees que tienes que bajar de peso cantidades enormes, Okey, ¿sí? ya, okey. Eso es anorexia. Eso es La edad de inicio aprox, 13, 14. ¿y has visto, doctora Karen? Ya no me regañen, ya saben, este, ¿que ha crecido esto? Ay, O sí, muchísimo. Sobre todo en pandemia. La pandemia algunos nos trajo cosas buenas, algunos no tanto, pero el hecho de muchísima ansiedad. sí, muchísima ansiedad, Sí. muchísimo aislamiento, perdieron el contacto con otras personas, con convivir con personas, o sea, esto que estamos haciendo lo dejamos de hacer durante meses, ¿sabes? Años. Y la gente se dejó de ver con la gente, ¿no? Y se empezó a mirar a ellos, y entonces cualquier situación familiar o emocional personal se empezó como a agudizar, De acuerdo. ¿sí? Y entonces, pues, hubo quien tuvo tiempo para aprender. Yo me metí a un curso, me metí a clases de ejercicio en línea, aproveché para hacer todo lo que nunca me da tiempo de hacer con mis expedientes de mis pacientes, ¿no? Co Sí, sí. pero hubo gente que ese ejercicio lo convirtió en no parar nunca, ¿no? Y entonces veían a la influencer haciendo ejercicio y sonriendo y no, nunca te quites esto y tal. Y entonces ese nivel de obsesión por hacer ejercicio y bajar la cantidad de comida, en Sí, porque realidad ahí sí podías 100% controlar todo, ¿no? Porque claro, estabas en tu casa todo. era lo único que podías controlar. Sí, claro. No podías controlar cuánta gente se iba a morir de COVID Ah, no, bueno, sí, sí, y sí. no ibas a poder controlar si te daba a ti, ¿no? O sea, ¿cuántos nos pusimos a todos hicimos, yo creo que todos hicimos lo mismo que pasó en mi casa, pero nadie entraba y nadie salía. No, yo ni voy a algún día les contaré el viaje, me han dicho que hasta un libro debería hacer, pero sí, yo sí sentía que me iba a morir un día sí y el otro también. Exacto, entonces si alguien llegaba y no se lavó las manos, No, ya.
el fin del mundo. Sí. Todos nos empezamos a volver un poco más obsesivos, un poco más compulsivos de la limpieza por el miedo a morir, ¿sabes? Y la gente que tenía ya esa semillita sembrada de insatisfacción corporal a un nivel ya importante, más súmale la no poder controlar lo que está pasando afuera ni adentro de mi casa, Sí. sí hubo muchísima ansiedad, mucho más aumento en muchas otras formas de trastornos psicológicos. Y claro que aumentó la anorexia y la vigorexia a un punto mucho mayor al que teníamos antes. Y ahorita, porque la pandemia que acabó en 2024, ¿no? Llevamos, ay, pues muy poquito, 2023, 2024, la gente decidió que terminó, pero suponte que terminó hace 2 o 3 años. En estos 2 o 3 años, en tu consulta, ¿has visto a muchas personas con anorexia? Sí, claro. Muchas debutaron en pandemia, muchas empezaron por ahí del 2023, depende mucho las edades también, pero sí, yo te podría decir que si antes yo ya veía muchos casos de trastornos porque yo me dedico a esto, ahora es casi el 90% de mi consulta. Y también veo prevención. Entonces, si llega alguien que no tiene ningún trastorno y quiere hacer mejorías en su alimentación, pues lo voy a guiar sin provocarle bueno, Claro. mira, si comes mucho no cenes. No, no, Culpabilidad. exacto, porque muchas de esas conductas también nacieron, me duele muchísimo decirlo, pero también nacieron cuando esa persona hizo su primera dieta o su 10ª dieta con una nutrióloga o con un médico, especializado o no en nutrición. O sea, cuando empiezas con las primeras dietas y no tienes una perspectiva de prevención de TCAs, de trastornos, sí puedes correr el riesgo de caer, Okey. ¿okey? Sí, se suma esta nube de multifactorial, Correcto, ¿no? Que claro, suma ahora de, pues, mi nutrióloga ahora me lo está diciendo, o sea, es un peso pesado, no cualquiera, ¿no? claro, claro. Entonces, pues, por eso podría llevarse a tal. ¿Y el pronóstico de estos pacientes, generalmente es bueno Es o no? muy variable y también depende del multifactorial. Entonces, pacientes que tienen un ambiente familiar, em, ¿cómo decirlo? Porque no puedes catalogar como funcional o disfuncional. Todas las familias Sólido. tenemos exacto, sólido. Una familia sólida que está genuinamente interesada en ayudar a su familiar a la recuperación, tiene mucho mejor pronóstico. Es muy común encontrar que mamá o papá están muy preocupados por su salud y esto a veces, en vez de ayudar, perjudica, pero les damos la orientación, porque yo no hago todo sola. Por Obviamente, supuesto, trabajo en estamos hablando equipo. justamente ahora sí de la multidisciplinariedad, Claro, claro. ¿no? La Entonces, si el importancia de tal. equipo de tratamiento es multidisciplinario y está entrenado en el tema, por supuesto que el pronóstico de sacarla adelante es mucho mayor. Si la familia tiene es que el ambiente familiar es súper importante aquí, ¿sabes? Sea quien sea, a lo mejor vive con su tía, a lo mejor vive con su abuela, a lo mejor vive con toda su familia, depende qué, papá, mamá, hermanos, pero si la familia está dispuesta a acompañar en la recuperación y recibe el apoyo suficiente y la orientación, también hay mejor pronóstico. Otro factor importante, la conciencia de enfermedad, ¿sabes? Hay personas que llevan años en la negación. O sea, que sí reconocen que no comen suficiente, que sí reconocen que a lo mejor están en un peso muy bajo, que ya no están menstruando bien o siguen, o sea, como que está en la ambigüedad, Sí. pero no aceptan del todo que están pasando por un trastorno bastante terco, muy disfrazado, muy enmascarado, muy Sí, de la justificado. aceptación social, ¿no? Que las ves y son flaquísimas, pero están aceptadas, ¿no? Así es, sí. Pues, bueno, O que de verdad no están dispuestas a reconocer que se le están pasando muy mal. Y a veces se la están pasando peor en el tratamiento, ¿sabes? En el momento que empieza el tratamiento dicen, o que ya llevan muchos años, dicen: "Es que ya me cansé de estar en consulta, ya me cansé de estar peleándome contra el pensamiento de restricción". de ahí la importancia de tener un equipo, gente como tú, una nutrióloga crack, con Gracias. psicólogo, psiquiatra, ¿no? O sea, Sí, un rehabilitador, etcétera, ¿no? sí, Importantísimo. sí. Okey, hablemos de la bulimia. Okey. En la bulimia generalmente empiezan con mucha culpa
por haber comido, ¿no? Entonces imagínate que se comieron estas papas y dicen, no, es muchísimo, ya no voy a comer más. Entonces la restricción, la mentalidad de restricción, porque no es decir, híjoles, estuvieron muy ricas, pero ya me llené. Sí, No, es me llené mucho, me siento incómodamente llena, no sé ni cómo llegué a esta cantidad y pero probablemente no ya son atracones. En sí, bulimia no sí, es, en bulimia sí hay atracones. pero no siempre. Cuando No no hay necesariamente hay atracones, atracones, pero sí lo vomitan. si lo vomitan, pero no hay atracones, ahora se le cataloga como anorexia purgativa, Ah, ¿ok? Si hay restricción, pero también hay vómito, es anorexia, no restricción, sí, no necesariamente hay atracones, ¿sí? en Hay bulimia, anorexia purgativa y hay anorexia restrictiva. ¿okey? En la restrictiva compensan comiendo menos o ayunando o omitiendo grupos de alimentos, y en la purgativa compensan vomitando, aunque no estén comiendo en forma de atracón. Ay, ay, qué cansado otra vez. Y también se laxan, Sí, supongo, ¿no? sí. En la bulimia hay un atracón y después vienen las conductas compensatorias, Okey. que pueden ser purgarse, laxarse. No voy a dar más ideas, ¿no? Porque luego si alguien está escuchando este programa y se le Les está damos sí, ocurriendo, claro. no quiero proponer qué es lo que vas a hacer, pero si alguien está escuchando este programa y se está Vayan con la doctora, identificando, vayan por con favor, Karen. háblenme o hablen a la fundación donde Ahorita vamos. trabajo, a donde sea, pero pidan ayuda, porque esto no es normal, Okey. ¿ok? Vomitar después de comer no es normal. Y si esto es frecuente, ya estamos hablando de un posible trastorno, de una frecuencia, de una repetición. Okey. ¿La edad de inicio es igual que la que anorexia? No, es un poquito mayor porque no descubrieron que podían vomitar hasta que tenían a lo mejor 15, 16 años. Es más, Okey. hay gente que trata y no lo logra. Afortunadamente no lo logra. Pero sí me han llegado pacientes que me dijeron: "Traté y no pude". ¿Pero tratan inmediatamente después de comer? Sí. Okey. A veces tratan después, a veces, inmediatamente, o sea, no necesariamente es inmediatamente después de comer, pero generalmente sí. Okey. Y, entonces, la diferencia con la anorexia es que, eh, pues, una come, otra no come, y la otra come de más Sí, y se purga. sí. La edad de inicio es un poco más grandes, ¿y el pronóstico? El pronóstico, ay, híjole, la verdad es que es muy variable, porque con la bulimia, la gente cree que puede vivir así por toda la vida y no le va a pasar nada, porque nadie sabe, ¿sí? Tú puedes estar platicando con alguien, no estás ni enterada que lleva años compensando por purgas, por laxarse o inclusive por ejercicio en exceso. Eso también es una forma de conducta compensatoria, Okey, ¿ok? entonces, son las conductas compensatorias la que dan el concepto de bulimia. Correcto, Ya. ¿sí? No, okey. Y el atracón. Ajá, ¿Ok? ajá. Y el atracón y las conductas compensatorias. Sí. Entonces, el pronóstico de recuperación, si se atiende a tiempo, puede ser buenísimo. Si llevan la vida entera haciéndolo y nadie sabe, pues no hay recuperación. Claro, Puede pero tener 50 años y sigue haciéndolo. okey, pero esto las les pacientes con bulimia, siento que tienen más sintomatología, por ejemplo, dental, Claro, con reflujo gastroesofágico, o claro. sea, tienen más Y sintomatología. riñones. O sea, sí tuve una paciente que en su periodo de bulimia más intenso, no estaba conmigo en ese momento, estaba atendiéndose en otro lado y tuvo insuficiencia renal. Entonces, ya para cuando llegó a nosotros, ya estaba recuperada de la insuficiencia, pero tenía que tener un cierto cuidado en su alimentación y en sus hábitos de hidratación para no dañar otra vez al riñón. Okey, Sí. Y también hay muerte. O sea, en bulimia sí puede haber muerte por este desequilibrio en los electrolitos o por una broncoaspiración o por un infarto cardíaco. okey. Sí. Hay más La bulimia es más letal que la anorexia. No, la anorexia es más letal. Bueno, entre ellas 2, la verdad no me sé la estadística, pero sí te puedo decir que de todos los trastornos psiquiátricos, la anorexia es la más letal.
Okey, de los trastornos de la conducta Sí, alimentaria, sí, la anorexia. sí, Okey, y por último, Karen, vamos a hablar sobre los atracones. claro. Hablemos de estos. ¿Los atracones es simplemente comer mucho o tiene que haber algo específico de la cantidad de? El atracón, definido por el DSM-5 tal cual, es comer mucho mayor cantidad de alimento de lo que comería una persona de la misma estatura, edad, género, en un lapso de 2 horas, con ese ingrediente particular de desconectarse, ¿no? O sea, no se dan cuenta, se desconectan del mundo, un poquito como cuando estás en TikTok, ¿no? Estás en tus redes Sí, que de sociales. repente te das cuenta y ya llevas 1 hora. Exacto. Es una desconexión en la que no se dan cuenta de todo lo que ya se comieron en cantidades mucho mayores a lo que comería una persona similar en un lapso de 2 horas. Okey, ¿y necesariamente tiene que ser comida? Sí, Okey. sí. He oído gente que se toma, por ejemplo, Melox, ¿no? Que les gu y que entonces toman Melox, ¿no? Comen Melox, ¿no? Así me ha dicho, así literalmente me lo ha dicho alguna paciente. Entonces, tiene que ser comida Sí. para la En el caso del Melox, me suena, digo, tendría que saber más, pero me suena que es pica, porque no es un alimento. es que ella me dijo que se le acabó el alimento y que entonces vio el bote de Melox y lo consumió. ¿Se le acabó qué? Se le acabó la comida y agarró el botecito y se lo Está consumió. raro. O sea, no sabría decirte bien cuál sería la causa o el diagnóstico, pero no me suena como a bulimia. Okey, eso sería más bien una pica. Una pica o un trastorno psiquiátrico de otro tipo. Okey, bueno, volvamos a los atracones. Ujú. Entonces, el trastorno por atracón empieza en la restricción, no empieza en el atracón. Okey, ¿Cuándo es tu primer atracón? Cuando vienes de restringir, ¿sí? A lo mejor ayunaste 2 días, a lo mejor te brincaste el desayuno, la comida y para la cena ya no podías más del hambre, a lo mejor te prohibiste eso que se te antojó, ese brownie, esa dona, esas papitas, esos cacahuates, te lo estás prohibiendo, lo tienes aquí enfrente, te comes uno, dices: "Ya no más", pero quieres otro, te comes otro, dices: "Pero ya no más", y y de cuando menos repente te te das comes cuenta, ya 4 te comiste paquetes. la bolsa entera, tú solita, ¿okey? Pero no paró ahí, siguió con el paquete de galletas, el pan con chocolate, el cereal que estaba en la alacena y lo que te pongan enfrente. Okey, Y hay gente que ya lo hace de manera planeada. Va, se compra toda la bolsita de dulces, botanas. Generalmente es con comida no saludable, entre comillas, culposa, comida que se prohíben y se encierra a comérsela en su recámara, en su coche, en el baño o donde nadie lo vea, okey, ¿okey? okey. Y no hay conducta restrictiva o bueno, compensatoria No hay después. conducta compensatoria, ahí paran, ¿sí? Sí hay mucha culpa. Generalmente hay mucha culpa, y al tratar de restringir otra vez, porque sí puede haber una intención de restringir, pero otra vez vuelven a terminar en atracón, Okey, ¿okey? okey. Y, em, yo diría que esta es de las más letales, porque, pues, son las que comen, 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 ¿no? Sí, 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 pueden tener también, a la larga, pues, un trastorno metabólico, una Claro, diabetes, y, pues, un infarto. un infarto, una hipertensión, ¿no? O sea, cualquier cantidad de trastornos metabólicos secundarios a la sobreingesta. Y todas tienen que ver con un trastorno de ansiedad, de base. Todas vienen acompañadas de una comorbilidad. Puede ser ansiedad, puede ser obsesión, compulsión, trastorno de personalidad, cualquier comorbilidad psiquiátrica puede venir acompañando a Okey. estos trastornos de la conducta. Karen, pues ya para terminar, a mí me encantaría que les digas a nuestra audiencia, a todos los que nos están escuchando, algún mensaje, ¿no? Tú que, pues tienes esta experiencia, ¿no? Que lo ves en tu día a día, ¿qué te gustaría decirles a los pacientes, em, si te están escuchando, si no te están escuchando, pero algún mensaje que les quieras dar o a estas personas que te están viendo y se están sintiendo aludidas, ¿no? Que Okey, digan, mira, yo gracias. Em,
¿qué les podrías decir? Gracias por esta pregunta, porque si tú me estás escuchando, tu persona de a pie, que estás teniendo un problema con tu insatisfacción corporal, quiero decirte que eres suficiente. Seas quien seas, como seas, del tamaño, color o estatura que tengas, tú eres suficiente. No tienes que ser transparente, no tienes que ser invisible, no tienes que ser espectacular, no tienes que ser la mejor o el mejor, ya eres suficiente. Y esto no es conformismo, esto no es mediocridad, esto es neutralidad de que no tienes que ser lo máximo y de que tampoco eres lo más negativo, ¿sí? En este tema de body positivity y estas personas que defienden el tamaño del cuerpo en cualquier, ¿no? La salud en todas las tallas, de veras no me quiero meter en esa polémica, pero sí decirte, empieza desde procurarte, de voltearte a verte a ti y de darte un poquito de flexibilidad mental. No es blanco y negro, no es todo o nada. Todos los días podemos ir aprendiendo un poquito, un poquito, un poquito, hasta lograr este equilibrio en el que no vivas saturado o saturada de pensamientos de qué debes de comer, qué no debes de comer, cuánto ejercicio debes de hacer, no cuentes calorías. Con mucho gusto te acompaño. Ay, justamente, Karen, vamos a cerrar con eso. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde chambeas? Cuéntanos un poco. Muchas gracias. Yo tengo mi consultorio privado en el Hospital Ángeles, ¿En cuál? en el del Interlomas, ¿sí? Trabajo también en equipo con Fundación APTA. ¿Cómo es? APTA, que es Atención Psicológica para Trastornos de la Alimentación. Ok, APTA. APTA, APTA. Trabajo también con equipos independientes, ¿no? Siempre con psicóloga, psiquiatra, educadora familiar. Ujú. Ok. Y pues me pueden encontrar en redes sociales como nutrióloga Karen Betech. Vamos a poner todos sus datos aquí abajo, como lo pueden observar. Y pues, Karen, me encantó. Yo ya me regañaron de que ya nos tardamos, pero yo puedo seguir y seguir hablando de este Gracias. tema porque además de que lo expones muy bien, lo explicas muy bien, nos da, pues me da la apertura de seguir preguntando. Me parece que es un tema que está otra vez ha vuelto. Lamentablemente lo escucho cuando lo escuchaba cuando yo estaba en el colegio de chiquita, y ahora que mi hija está en el colegio, lamentablemente empieza otra vez que digo: "Hijo", ¿no? Sé que es un tema, que no va a terminar, y que tenemos que poner el dedo en el renglón en este tema, y que, pues, para eso estamos, justamente para eso está este podcast, para platicar a la gente, a todos ustedes que nos escuchan, tanto profesionales de la salud como pacientes, que pongamos el dedo en el renglón de temas que no nos gusta hablar. Y que sí, que sí nos gusta hablar. Pues aquí está la súper experta. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias por ti, venir. gracias por traer el tema otra vez y por abordarlo de forma tan bonita, tan interesante y tan compasiva. No, gracias a ti, de verdad. Eres lo máximo. Gracias. Gracias. Les mando un beso enorme a todos. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos pronto. Ya saben, difundan, den like, mándeselos a cualquier persona que crean que le pueda servir. Y les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Bye, bye.